Bueno, ¿qué tal, Santiago? Te agradecemos muchísimo que nos hayas recibido acá en tu despacho, que de por sí ya lo exorcizamos, ¿eh? Así que gracias, Santi, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, sabrás que nuestro programa se llama ¿Qué me contás? Así que vas a tener que contarnos varias cosas desde ya. Bueno, sabemos que con tu pareja hace ya unos años, ¿no es cierto?, que estás viviendo y con tus 3 hijos, ¿no? ¿Qué significa Josefina para vos? Que de por sí la conocí los otros días. Ah, sí, sí. Claro, cuando juraron como ministro que nos morimos de calor. Sí. Monísima tu mujer y tus 3 hijos, divinos. Bueno. Se portaron muy bien. Contanos un poquito, ¿qué es esa convivencia? No, es una compañera bárbara, la verdad. Es una persona que admiro mucho, como mujer, como madre, como compañera. Nos conocimos hace muchísimos años, la verdad, ya hace bastante, como 19 años que estamos juntos. ¡Upa, qué lindo! Así que Eran unos pibes. Éramos unos pibes. Estudiábamos en la facultad. Ah, Yo estudiaba ciencia política y ella estudiaba ciencias de la comunicación en la UBA. Y nos conocimos ahí. qué lindo. Y qué ahí, bueno, formamos familia y estamos hoy, así que bueno, ahí está. Me encantó. Escúchame, tu abuela Ana Goitía, decime, ¿no tienen parientes en Entre Ríos los Goitía? ¿No sabés? No tienen, no. Porque me suena mucho. Bueno, ella presidió el Consejo de la Mujer de la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? A ver, ¿qué medidas recordás que realmente tomó, por supuesto, a favor de la lucha de la igualdad de las mujeres? ¡Qué abuela, querida! Y qué abuelo, pues. Dale. No, bueno, mi abuela siempre fue un faro muy importante, sobre todo con su tarea social. Mi abuela era una ama de casa que acompañaba a mi abuelo que se dedicaba a la política. Y cuando mi abuelo gana la provincia de Buenos Aires como gobernador, ella lo acompaña, obviamente. Y ahí se empezó a dar cuenta que podía generar un montón de cosas, y se le despertó este espíritu por lo público, este espíritu militante, y creó el Consejo de la Mujer, Claro. creó las comisarías de la mujer, Mira. comisarías específicas. Fueron las primeras políticas públicas relacionadas al tema del cuidado de la mujer, al tema femenino, surgen desde esa gobernación a partir de mi abuela. Más o menos años, más o más. Y a partir del 87 Claro. empezó todo eso. Se crean las comisarías de la mujer, luego mi abuela empieza a hacer una tarea en Olmos, en la cárcel de Olmos, y Mirá. empieza a trabajar con los presos. Y yo tuve la posibilidad de luego ser funcionario en la provincia de Buenos Aires y recorrer ahí, con el personal de la provincia, y había un reconocimiento muy grande y una memoria muy linda con respecto a la tarea que se logró en esos años, que fueron años muy difíciles para la gestión. La provincia estaba muy complicada. Alfonsín le había sacado estos puntos de coparticipación a la provincia de Buenos Aires. Antonio Cafiero era un competidor presidencial en ese momento. Claro. Entonces fue muy castigada la provincia. Bueno, y aparte de lo que fue la Argentina, la hiperinflación, digamos, fue muy duro. Tuve una mirada con respecto a eso que me parece que es muy interesante. Escúchame, Santi, y justamente a tu abuelo Antonio, ¿no le molestaba así que ella tuviera tanta actuación pública y tan feminista, digamos, no? No, para nada. No, siempre ¿no? se complementó. Mi abuelo siempre fue una persona muy abierta. Claro. Muy abierta, la verdad que sí. Hablando de tu abuelo, los encuentros Los Cafiero en la casa de tu abuelo, 10 hijos, 40 nietos, 23 bisnietos, no sé si sumó alguno más ya. Debe haber más. Debe haber más de eso. ¿Se juntaban a morfar, a comer asado, puede ser? ¿O pasta, Sí, asado? la tanada. La tanada, bueno. No. Pongámosle que se juntaban a comer asado. ¿Podemos decir que el carnicero se volvió millonario con los cafieros? ¿Cómo eran esos encuentros? Contanos. Sí, mira, mi abuelo tenía esta cosa muy de Tano, de familia italiana, de juntar a la familia, La familia unita. la familia unita, de reunirse.
y buscar siempre esa reunión familiar. Y bueno, caía siempre los domingos al mediodía, digamos, ¿no? No iban siempre, no iban todos, pero generalmente iban varios, iban bastante. Pero no es que todos iban siempre, es más. Y mi abuelo tenía un conteo siempre que te hacía ver que no venías hacía como un mes. Entonces te lo facturaba porque tenía mucha presencia sobre eso. Y la verdad era su punto de contacto con su familia, claro. Y después durante la semana y durante... tan dedicados a la política, bueno, mi viejo lo mismo, tan dedicado a la política, siempre el punto de contacto termina siendo el fin de semana, que es donde por lo menos podés ordenarte un poco más. Claro. Y con tu papá compartís además la pasión futbolística, ¿no? De River. Sí, es así. ¿Puede ser? Sí. ¿Podemos decir que el muñeco Gallardo es el único que te ha dado alegrías durante el macrismo? Sí, Gallardo, el Piti Martínez, ¿no? Muchos otros. ¿Van a la cancha? ¿Les gusta sí, eso? Sí. ¿Siguen el sí. club? Sí, soy socio yo de River, bueno, mi hijo también, mi viejo también. La verdad que la pasión futbolera siempre te une y es algo que es mucho más que un entretenimiento, es una pasión, digamos, ¿no? Y lo vivís desde ahí con mucho, donde le pones mucho sentimiento, no es una cuestión de espectador, sino que lo vivís con mucho sentimiento y eso es espectacular y es liberador también, digamos, ¿no? Tal cual. Ahí tenés un fanático enfrente de River. Ah, vos sos de River también. Claro, no, está bien, bueno, sí, entonces entendés que este momento es único. Glorioso. ¿Vos cuántos años tenés? 42. Y bueno, claro, tenemos casi la misma edad. Nosotros nos tocaron los años 90, que fueron durísimos. Boca ganaba todo en los 90. Y ahora se dio vuelta la cosa. Y ahora se dio vuelta la cosa, por suerte. Como mis 4 nietos, los hijos de mi hija Fabiana, todo River también furioso. Bueno, escúchame, vos creaste un merendero y una unidad básica en Villa La Cava. ¿Qué experiencia o qué recuerdos tenés de eso tan lindo, tan social que hiciste, verdad? Bueno, eso sigue estando todavía hoy, así que... ¿Sigue el merendero? Todo sigue, sí. Ay, qué bueno. Está ahí. O qué malo. Bueno, no. Fue muy bueno porque, mirá, vos sabés que... Ya estoy hablando con la mente de Macri atrás de este gobierno, pero bueno. No, pero está bien, me das pie para contarte. Nosotros ese espacio lo abrimos en el 2004. Ese espacio empezó como un apoyo escolar, como un merendero, después fue comedor. Y ese espacio atravesó como una línea histórica, que puede ser esta línea histórica de la Argentina, o que puede ser una foto o un testimonio. ¿Cuál es el testimonio? En ese momento, obviamente, había urgencias alimentarias, pero después, desde ese mismo lugar, siempre el mismo espacio físico, un espacio físico muy chico, muy humilde, digamos, ¿no? En la casa de un compañero, digamos, es atrás de la casa, al lado de la casa de un compañero, o sea, muy chico, muy humilde, pero con mucha pasión y con mucho corazón. Ahora pasó de ser un merendero, un apoyo escolar, a empezar a trabajar temas educativos, terminalidad educativa, terminó siendo un banco popular, se daban microcréditos aplicando programas, se daban microcréditos a tasa cero, o sea, sin tasa de interés, donde se favorecían los microemprendimientos del barrio. O sea, fíjate cómo ese tránsito, esa trayectoria que se hizo, y después, rápidamente, en el 2016, todo eso se cayó y volvió a ser un merendero. Claro. Mirá. Volvió la urgencia alimentaria en nuestros barrios a ser lo principal, y todo lo anterior de políticas de promoción de derechos ya no se podían hacer. No solo porque este gobierno el gobierno anterior, digamos, las desfinanció, sino porque encima las urgencias volvieron a ser las urgencias más cotidianas que eran la cuestión alimentaria. Entonces volvió a ser rápidamente un merendero y un comedor, que es lo que soy, que con mucho esfuerzo con compañeros lo sostenemos. Claro. Y lo llevamos adelante. Y Dios quiera que vuelvan otra vez a retomar a donde llegaron, ¿no? Hacer un ámbito de promoción de derechos. Claro, ¿no? tal cual. Y que las familias puedan comer en su casa. Ahí Tati. está. El desafío nuestro es ese, el desafío como peronistas, el desafío como parte de un gobierno popular. Siempre lo que quiere es que se coma en la casa, que sea un espacio de reunión, que sea un espacio de diálogo. Volver a recuperar ese sentido familiar, para nosotros es clave.
Qué tremendo. Santi, seguimos preguntando. Vos en el año 2007, ¿no? Sí, cuando Néstor dejó la presidencia, no me acuerdo que él le había dicho que iba a poner un café literario. Y vos, en el 2016, te pusiste una librería. Se puede decir, a ver, como que le seguiste los pasos a él, todo, contanos un poquito. No, dale. porque él no lo terminó poniendo. Así que... Sí, claro, pero vos sí. Después del 2015, el 2015 fue un golpe fuerte, digamos, para todos los que hacemos política con mucha pasión y que creíamos en un proyecto, siempre con sus más, con sus menos, siempre pensamos que un gobierno peronista no abandona a la gente, que un gobierno peronista tiene una idea de proyecto nacional, tiene una idea de contención de los sectores populares. Bueno, a medida que yo iba viendo que se rompía todo eso, realmente, durante el 2006, pero en el 2015 fue un golpe duro haber perdido la elección, fue un golpe muy duro haber perdido la elección, pero no por una cuestión no por una cuestión de egocéntrico, ni mucho menos en el sentido de decir, bueno, hubiera estado hubiéramos acompañado a Scioli o no, o esto, o lo otro, sino por ver un proyecto que había costado tanto se empezaba a desmembrar, ¿no? Y las derrotas son eso, en definitiva. Es pensar y ver que encima había sectores de la población donde nosotros pensábamos que realmente habíamos podido modificar la calidad de vida de la gente y veíamos que quizás no se había hecho en la profundidad que nosotros pensábamos y mucha gente pensamos que nos estaba acompañando, no nos acompañó, bueno, y eso fueron un montón de esas cuestiones hicieron que la elección se pierda, y cuando la elección se perdió fue un golpe muy duro, para los que hacemos política, para la Argentina obviamente, porque se inició enseguida, en diciembre del 2015 ya se inició, ustedes recuerden, las primeras medidas que empieza a tomar el gobierno de Macri son desregularización, desregulación financiera. De decir que se terminaba el curro a los organismos de derechos humanos. O sea, empezó a golpear sobre banderas muy nuestras, sobre nuestra identidad política. Y eso fue duro. Y ahí es como que yo dije, bueno, listo, pongo la librería. Me tomo un respiro, pongo la librería, armamos un café. Vinieron muchos y muchas a presentar sus libros. Siempre ¿Dónde quedaba? Contame un poco. En San Isidro. Quedaba. ¿Quedaba o queda? Quedaba, porque al final ahora estoy con otras tareas. Sí, más vale, lo que te falta. Estoy con otras tareas y... Qué bueno. Así que funcionó bien. Funcionó un tiempo. Funcionó también medio como centro cultural en algún punto. Claro. Así que hicimos algo que nos gustó mucho. En un laburo, obviamente, porque yo... vivía de esa librería, así que... Che, qué bien. Pero abriste además otra sucursal, ¿puede ser? No, al revés. Nosotros teníamos con un grupo de compañeros un sello editorial, una editorial, que se llama Punto de Encuentro. Punto de Encuentro, que sacó muy buenos... Que saca libros generalmente del palo, por ponerle un término, ¿no? O de pensamiento crítico, de pensamiento latinoamericano, literatura nacional, siempre, digamos, en esa línea. Eso lo teníamos nosotros. Eso tiene una sucursal, la principal, que queda en Avenida de Mayo y 9 de Julio. Sí. Y lo que hice yo fue abrir una sucursal en San Isidro. Ahí está. Que la tuvimos 3 años y medio. ¿Y la Macrisis la tuviste que cerrar? Sí, el último año fue muy malo, realmente. Y lo que hubo que hacer es tomar una decisión. Si seguíamos y renovábamos el alquiler o no lo renovábamos, yo ya estaba empezando a transitar la campaña con Alberto y fue como muy difícil dedicarle tiempo, obviamente, y decidimos cerrarla y pasar los libros a la sucursal de acá. Y vos te quedaste con muchos libros, dijiste en una entrevista, y dijiste también que cuando cambie el gobierno, antes de presuponer que ibas a estar acá en este lugar donde estamos, por ahí pensabas en reabrirla. Sí, es verdad. ¿Ya estuviste viendo locales? ¿Algo? No, es verdad, es verdad. ¿Viste? Siempre me va a quedar, me parece, ese pendiente, porque realmente lo quiero hacer. Y aparte es un proyecto que yo comparto con mi mamá. Mi mamá también, una gran lectora, y que siempre
y siempre le gustó el tema de la librería, bueno. Él también estaba en la librería. Sí, me ayudaba, claro. Me Entonces imagino. nos quedó también, bueno, nos queda ahí ese pendiente. Vamos a ver si lo podemos ¿Y destrabar. qué libros tenés en la mesa de luz para leer ahí acumulados? Mirá, en la mesa de luz, a ver, ahora la verdad que la gestión pública te saca mucho tiempo para la lectura. Sí, además llegarás a tu casa y te dormís, querido. Sí, ahora sí. Pero estaba leyendo, ¿cuál era el último que estaba leyendo? No, estaba leyendo algunos libros de psicopolítica, medio en volantes. No, nada demasiado recomendable. Sí, lo último que leí fue de Sergio Vicio, un libro muy bueno que se llama Rabia, de Samantha Schweblin, un buen libro de cuentos, a que le gustan los cuentos, muy buen libro, una escritora argentina excelente, libro de cuentos que es muy bueno, que se llama Pájaros en la boca. La China Iron, ese libro que es un libro espectacular. ¿Cuál? De Gabriela Cabezón Cámara, La China Iron. Ajá. Es como una versión media feminista del Martín Fierro. Es ¿qué tal? una locura, pero qué bueno. es un libro recomendable. Muy bien. Decilo de nuevo, dale. Las aventuras de la China Iron. Sí, lo ¿Y había de escuchado. quién es? Gabriela Cabezón Cámara, es una excelente escritora argentina y es un libro muy interesante, muy interesante. Mirá qué lindo. ¿Viste? Da para todo nuestro programa. Sí, ¿Qué, sí, ¿qué para me recomendar contás? libros. Ustedes me avisan y yo les voy recomendando libros que ahora no estoy tan actualizado, claro. pero tuve un tiempo que estuve muy actualizado. Desde ya. Santiago, te vamos a escuchar un audio y queríamos que nos digas cómo fue este momento, cómo recordás este momento, si lo recordás. A ver. No podemos seguir manejando la forma de representación de la política como lo hemos hecho hasta ahora. Tenemos que renovar la vida interna del partido. El partido ha sido creado como un órgano de la Constitución. Es bárbaro, Antonio. Sobre todo porque en ese momento, Antonio, Año 96 fue esto. claro, era el auge del menemismo. Y Antonio le decía eso al menemismo, le Claro. decía eso a Menem, ¿no? Le decía eso al neoliberalismo, le decía eso a un partido que era, al PJ que era funcional al neoliberalismo y no dejaba de batir otras corrientes. Mi abuelo se lo puede criticar de muchas cosas, ahora de poco valiente no se lo puede criticar. Sí. Siempre realmente tuvo agallas y en ese momento todos callaban. El año posterior a ese audio, a ese encuentro del peronismo en la provincia de Buenos Aires, Antonio saca un libro que se llama El peronismo que viene. No, ese mismo año, 96, saca un libro que se llama El peronismo que viene. Es una crítica al menemismo y al neoliberalismo. ¿Qué tal? Oh. La ¿Y crítica, qué edad tenía ya tu abuelo? ¡Opa! tenía que tener ganas de escribir. ¡Ay, por eso! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Entonces quiero decir que ese audio es un audio que circula por las redes y a mí me llena de orgullo, pero también si uno contextualiza el audio en el momento en el que se hace, cobra una dimensión extra, porque es en un momento donde todos se callaban, donde no había debate y donde el neoliberalismo reinaba, hasta incluso en nuestro partido, que es una etapa que a nosotros los peronistas nos duele mucho. Se daban esas discusiones, había gente valiente que seguía levantando la voz. Claro. Mira, justamente, Santiago, vos ocupaste distintos lugares, ¿no es cierto?, en las gestiones y en distintos ministerios, ¿no? Ahora, ¿en cuál de todos ellos te sentiste más seguro, digamos? Porque mira que has ocupado cargos. Tu carrera política, perdóname, por ser un pendex, es estupenda, ¿eh? Buenísima. Mira, espero que sea acá en la jefatura de gabinete. Eso. Pero bueno, ¿por qué no? No, realmente yo tuve la posibilidad de trabajar y la verdad que hasta me sentí siempre un privilegiado en ese sentido, Tati, porque yo tuve la posibilidad de estudiar lo que me gustaba. Claro. De poder estudiar primero, de estudiar lo que me gustaba, que era ciencia política, después de perfeccionarme, de hacer maestrías, posgrados, etcétera. Y
y encima después de trabajar en varios lugares y trabajar de cosas que me gustaban, Claro. y que me daban placer en ese sentido. Y hoy cuando uno ve las dificultades que tienen cualquiera de los argentinos o argentinas, que se la tienen que rebuscar, que la tienen que remar, que quizás les gustaría estudiar una carrera pero no pueden, o se tienen que conformar con otra cosa. Realmente en ese sentido yo siento que he sido un privilegiado y lo agradezco y trato de vivirlo con esa lógica. No de los privilegios, sino con una lógica de decir, che, hay que aportar acá, y que todos tenemos que arremangarnos, y las posibilidades que la vida nos ha dado hay que poder volcarlas para generar mejores condiciones de vida para los argentinos. Claro, es un compromiso muy fuerte tuyo, personal, Es así. ¿verdad? Así que por eso, yo fui subsecretario de Comercio, Minería, Industria, fui secretario de Modernización del Estado, fui viceministro de Desarrollo Social en la provincia de Buenos Aires. La verdad que tuve... Concejal. Fui concejal, fui presidente del PJ, me votaron los afiliados del partido, fui candidato a intendente, gané internas, perdí generales. Pero vuelvo a insistir, yo creo que eso siempre va redoblando el compromiso que uno tiene que tener. Sí, pero y ahora estamos justamente acá en la Casa Rosada, ¿no es cierto? Que bueno, que es el epicentro, digamos, ¿no? Del poder del Estado, ¿no? Ahora, cuando estás así solo y todo, ¿cómo pensás? ¿Qué viene a tu mente de lo que está pasando en los primeros días, digamos? Lo que está pasando y lo que desearías que siga pasando, ¿no? Si tenés un minuto de estar solo, desde ya. Sí, poco tiempo, pero no. Bueno, estamos nosotros poniendo un punto de partida con mucha firmeza, estamos tomando decisiones que algunas caen bien, otras no, pero que son necesarias. Nosotros estamos tomando estas decisiones porque necesitamos poner un marco de estabilidad y de empezar a crecer en los objetivos que tenemos. Las prioridades de nuestro gobierno son bien distintas al del gobierno que se fue. Más vale. Y nosotros somos conscientes que el pueblo nos votó para modificar esas prioridades, porque aparte, tanto Alberto como Cristina lo han expresado siempre. Sí. Siempre han dicho cuáles son sus prioridades. Sus prioridades son la generación de empleo, reducir la pobreza, que no haya más hambre en nuestro país, favorecer a las pymes, a los comercios. Bueno, en definitiva, poner a la Argentina productiva, un gran compromiso con los derechos humanos, con la justicia, con generar marcos de justicia. Bueno, ese tipo de cuestiones para nosotros son claves y claramente nosotros lo que tenemos que poner es, una vez que llegamos al gobierno, es poner en funcionamiento esas prioridades. Es decir, bueno, ahora, listo, llegamos hasta acá. El horizonte es este, las prioridades son estas. Bueno, ¿con qué contamos para ir hacia allá? Y acá lo que nos hemos encontrado es con un Estado totalmente diezmado. Hasta en algún punto y en algunos espacios, un Estado que ha sido totalmente reducido, hasta saqueado en algún punto. Totalmente. Entonces nosotros tenemos que volver a recuperar esa capacidad del Estado, esas herramientas del Estado, como para allí donde el mercado ha fracasado para asignar con mayor justicia bienes y servicios, bueno, que el Estado se haga presente. No, y recuperar la confianza de la gente, pucha, que eso es tan importante, ¿no es cierto? Escúchame, Alberto siempre lo ha mencionado en su discurso al Papa Francisco, ¿no? Que tu padre, bueno, estuvo como embajador del Vaticano, ¿no es cierto? Y siempre lo tiene presente. Ahora, ¿qué rol ocupa, digamos, Bergoglio en la geopolítica ahora, ¿no es cierto? Sobre todo mundial, a nivel mundial. ¿A vos qué te parece? Mira, pienso que es alguien que está dando una pelea también muy importante ante una institución que es una institución milenaria, ¿no? Como es la Iglesia Católica, que tiene más de 2000 años. Y en definitiva, bueno, generar de alguna manera los cambios en ese tipo de instituciones cuesta. Y las velocidades son otras. A veces uno pretende desde aquí, desde Argentina, decir cuáles deben ser las velocidades y los cambios. Ahora, una vez que el Papa Francisco toma esos cambios, estamos casi todos de acuerdo, ¿no? Claro. Hay una gran unanimidad con respecto a decir, bueno, es el camino adecuado. Bueno, ahora, por ejemplo, que
que abrió todos los archivos de los juicios canónicos por casos de abusos y de abuso sexual. Claro, y ahí está el punto. ¿Era hora que lo haga? Sí, era hora. Bueno, obviamente que hay un timing en la política y evidentemente en el Vaticano también, en la política vaticana también, de que esos cambios necesitan quizás una velocidad que a veces no es la que nosotros pretendemos como ciudadanos y tan alejados, pero que evidentemente cuando uno va viendo esas cosas, el Papa Francisco tiene las mismas intenciones que tenemos nosotros. Bueno, justamente hace 2 años, ¿no? Sí. Que nos recibió el Papa Francisco, a Mercedes Miñone, la hija de Emilio Miñone, a mí, mi hijo Jorge, que viajó a Italia para estar con él, y a Sergio Maldonado, su mamá, otro día, ¿no? Y bueno, como yo le dije, yo a Jorge Bergoglio no lo conocí, pero ahora conozco al Papa Francisco. Entonces estuvimos 1 hora, fue maravilloso, estuvimos ahí hablando y por supuesto yo le llevé una carta con una serie de pedidos, digamos, ¿no? A él, de parte de todas las madres. Y una de esas era con respecto a los curas estos violadores, ¿no es cierto? Eso sí. Y es lo que entre otras cosas nos decía, es que si ustedes supieran los enemigos que tengo y acá adentro, en el Vaticano, lógico, porque imagínate que le está dando vuelta una cantidad de cosas milenarias que ahí estaban, ¿no? Por eso, y él lo va haciendo. Entonces, digo, me parece que por ahí al Papa hay que, si uno pudiera o tuviera incluso la vocación de decir qué está bien y qué está mal, o qué uno haría o qué no haría, lo cierto es que si uno ve la película, ve que hay un gran giro a partir de este Papa en la Iglesia Católica, hay un gran giro. Completamente, y que Dios lo tenga ahí para que por mucho tiempo siga con nosotros, ¿no es cierto? Bueno, escúchame, Santiago, durante el kirchnerismo, los Cafiero estuvieron en distintos espacios políticos. Y hoy Alberto los vuelve a reencontrar. ¿Es con todos los Cafieros o cómo es el tema? A ver, contanos un poco. Bueno, yo soy un militante, mi viejo también, todos te diría, ¿no? Francisco, mi primo, Mario, mi tío. Es gente con mucha vocación pública, política. También es de alguna manera lo que mamamos, ¿no? En nuestra historia. Pero vuelvo a insistir que quizás no son, digo, cuando uno hace acá vos hacías la cuenta, cuando uno hace el cociente, digamos, o el promedio de los cafieros que se dedican a la política, son pocos en definitiva, pues si tenés 40 nietos, qué sé yo. Hoy la Argentina necesita de una mirada bien amplia y bien diversa. Me parece que eso es importante. Me parece que tanto Alberto como Cristina entendieron eso y están convocando un montón de sectores. Una maravilla. Y eso es algo muy positivo para nosotros, porque nos da miradas diferentes, nos da creatividad, nos otorga también esta tolerancia a las opiniones de los otros. Claro. Entonces me parece que eso es bueno, me parece que eso es muy bueno, independientemente de que también está bueno que estén los Cafieros unidos, porque nos facilita la mesa y esto no pasaba. Claro. Vos acordate, Tati, que, no sé, en los años 90, uno de los diputados que le rompe el bloque a Menem por los indultos fue esto. En el año 90 fue Juan Picafiero, mi viejo. Y arman el Frente Grande con Chacho, con Germán Abdala, bueno, Norman Barrio. El Grupo de los Ocho, claro, Juanpi era uno de los que rompe con Menem en ese momento y arman el Grupo de los Ocho. Y bueno, pensá que en esa época todavía mi abuelo era gobernador de la provincia de Buenos Aires y tenía que tener una relación buena con el presidente Menem. Claro. Bueno, y ahí estaba Juanpi rompiendo todo. Qué difícil, ¿no? Vamos a escuchar otro audio a ver cómo fue ese sábado en la vida de Santiago. Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos, él como candidato a presidente y yo como candidata a vice, para participar en las próximas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Sí, las famosas PASO. ¿Cómo fue ese sábado? Ese sábado fue único. Alberto el día anterior me
me cuenta, volvíamos de un asado con Alberto, que habíamos hecho un asado con un grupo de intendentes en Loma de Zamora. Entonces volvíamos de ahí, del asado, y me cuenta, ese viernes, el día anterior me contó, y me dice, porque yo lo veía, yo venía con una relación, con Alberto nosotros nos encontramos, yo siempre trato de decir lo mismo. No es que yo lo busqué por algo puntual o él me pidió que lo ayude con... No, nos encontramos pensando el peronismo de un modo, nos encontramos pensando que al país había que darle una oportunidad con otra óptica, nos encontramos pensando que la articulación política era lo que nos podía realmente generar una posibilidad de ganarle al macrismo que hasta ese momento parecía imposible, digamos, ¿no? Nos encontramos en esa gesta con Alberto. Claro. Y veníamos... obviamente con mucho diálogo y esa semana yo me había juntado con él para discutir unos temas y estábamos escribiendo un libro que nunca va a salir, obviamente. ¿Por qué no? Qué sé yo, quedó ahí en el olvido, imagínate, esto fue como festejar el gol del Piti Martínez, tiramos los papeles así hasta que los juntemos, no sale más ese libro. Y lo cierto es que veníamos peloteando sobre eso y de repente el miércoles se cortó el WhatsApp. Y yo decía, bueno. Y después el jueves, digo, mira, necesito que me confirme si hacemos el asado, ¿viste? Sí, hacemos el asado, man. Venite a casa y vamos. Bueno. Entonces voy a su casa el viernes para ir al asado. Entonces le empiezo a hablar del libro, de esto, de lo otro, y me dice, bueno, ¿vos volvés conmigo? Sí, vuelvo conmigo. Bueno, esto hablamos después. Yo estaba con otra cosa totalmente en la cabeza, obviamente. Yo estaba por criticarlo después. Viste, cuando uno no sabe. Claro. Bueno, y entonces cuando volvemos del asado, él me cuenta y me dice, bueno, digamos, decidimos... ¿Vos estás manejando? No, él manejaba, yo iba a porque si no, él no podía provocar un choque. Sí, no, por suerte manejaba. No, él manejaba y yo iba de acompañante. Volvíamos los dos solos en el auto. Y él me cuenta y me dice, bueno, mira, decidimos con Cristina esto. Le dio el patatú. Tremendo. Pues lo vamos a anunciar mañana con un video. Y ahí está el audio. Lo que fue eso. Y me dice, bueno, lo vamos a anunciar. Digo, ¿qué querés que haga? Me dice, venite a mi casa temprano el sábado. Y a todo esto le digo, bueno, mirá que yo tenía... Mirá, papá, había comprado una tira de asado porque quería hacer un asado el sábado. Digo, mirá que compré una tira de asado. Y sabes si es a la tarde o no lo puedo... Nada, sé tranquilo, va a ser más tarde. Y a la mañana, a las 8 de la mañana, me acuerdo que... ¿Pudiste comer el asado tranquilo? No, a las 8 de la mañana del viernes me llama y me dice, che, venite ahora porque ya en un rato lo publicamos. Ay. Entonces ahí me fui para la casa. Pero fue un boom. Fue una, como yo digo, como una movida de fichas de ajedrez y dijimos, jaque mate, querido, en buenas horas. Es que había eso, ¿no? Me parece que hay una conjunción que fue clave para esto, si no se hubiera logrado nada. Y hay que tenerlo presente eso. Cristina toma una decisión estratégica, con una visión estratégica que nadie tenía. Genio total. Que nadie tenía, la verdad es eso. Fue excepcional por eso la jugada. Porque nadie tenía en la cabeza esa jugada. Tal cual. Y diseña tácticamente, hace un diseño táctico de lo que... hace un diseño estratégico, porque toma una decisión estratégica. Es decir, bueno, es para allá. El conjunto de demandas es hay que canalizarlos, hay que poner una representación a ese conjunto de demandas, precisan de una articulación política que pueda contener esas demandas, que son demandas nuevas, distintas, que se autogeneraron en estos 4 años. Entonces ella toma esa decisión estratégica y Alberto la ejecuta tácticamente. Claro. Entonces se junta esta cosa bien del peronismo, entre lo táctico y lo estratégico, ¿no? Es verdad. Entonces la ejecución táctica también es clave para esto, porque si Alberto no hubiera podido hacer ese tejido táctico de unidad del peronismo, tampoco se hubiera llegado. Otro estratega. Santiago, vamos terminando la entrevista. Te queríamos recordar algo que escribiste vos en un artículo no hace mucho. El peronismo, decías, no debe caer en esa fascinación por querer mostrarse moderno o la moda,
debe buscar nuevos significantes que conecten con la mayoría perdida. ¿Los conectamos, los significantes? ¿Cuáles eran los significantes los que hablaban? Bueno, el movimiento de mujeres, los jóvenes por el cambio climático, eso, si querés, por la positiva Sí. o como parte de esta ciudadanía que desborda la política. Después la política lo corre de atrás y lo trata de representar. En ese sentido, el peronismo siempre fue el mejor, digamos, el mejor de los espacios. Sí. Porque siempre fue el que rápidamente logra conectar con esas demandas ciudadanas y las engloba en una cuestión política, ¿no? Si uno ve lo de Cristina, uno cuando ve los gobiernos del peronismo siempre ve que hasta incluso en gobiernos muy malos como el de Menem, hubo de todos modos conexión con parte de esa ciudadanía. Eso es como un atributo que tiene el peronismo. Me parece que eso era parte de lo que por lo menos yo planteaba ahí. Y después otra cosa, quizás demandas que son demandas nuevas, que antes no estaban. El tema de los servicios públicos, el tema de las tarifas. Bueno, esas eran las cosas que antes no estaban y de repente aparecen y son parte de las principales preocupaciones de las familias argentinas. Y bueno, entonces alguien las tiene que representar rápidamente. En ese sentido el peronismo conecta más rápido, me parece que sí lo ha hecho. Muy bien. Bueno, Santiago querido, Santiago querido, bueno. Casi con la samba. Escúchame, estamos llegando al final de este programa, te agradecemos tanto, pero muchísimo, que nos hayas recibido, que nos hayas dedicado este tiempo. Y el programa se llama ¿Qué me contás? Entonces, te vamos a pedir que nos cuentes, no sé, alguna anécdota, algo que nunca hayas comentado o que recuerdes, algo lindo o no, para cerrar el programa. Así que, ¿qué me contás, Santiago? Bueno, les cuento que estoy muy contento, que realmente me llena de orgullo estar con vos, Tati. Gracias. Y ser parte de un gobierno que está iniciando con mucha esperanza, con muchas dificultades, pero que lo vamos a sacar adelante. Estoy segura. Y que tengamos confianza, que tengamos fe, porque acá hay un equipo que es espectacular. Acá hay un gran equipo que no es el mejor equipo de los últimos 50 años. Eso es esta cuestión que puso el macrismo con mucha soberbia. Este es un equipo de compañeros y compañeras que sepan que va a dejar todo para que las cosas salgan adelante. Totalmente. Y que van a tener un compromiso extraordinario y que no van a descansar hasta que la calidad de vida de los argentinos empiece a mejorar. Totalmente. Y así que eso es lo que le cuento. Eso es lo importante. Gracias, Santi. Bueno, nos despedimos entonces hasta el año que viene. Ay, se fue este año. De paréntesis, el año que viene cumplo 90, querido, así que vamos a empezar a festejarlo desde ahora. Muchísimas gracias a todos nuestros queridos oyentes. Y así va a ser el año que viene. Nuevamente estaremos juntos en este programa. ¿Qué me contás, verdad, Charly? Así es, nos vamos. Gracias, Santiago, por recibirnos. Muchas gracias a en ustedes. serio, un beso. Muchas gracias. Muchísimas Muchas gracias.